Entonces, ¿qué ocurrió? Los omeyas seguían en el poder y los omeyas continuaban con sus políticas. Seguían eligiendo funcionarios principalmente omeyas, principalmente de su familia, en los cargos más importantes. Pero no solo hicieron eso, sino que se empezó a generar una especie de etnarquía, ¿no? Es decir, los árabes eran los que gobernaban todo el imperio. Como ya vimos anteriormente, podías convertirte en musulmán, te convertías en musulmán, ¿no? Pero no podías acceder a cargos públicos. Los únicos que podían acceder eran los árabes y de preferencia del clan de los omeyas, ¿no? Muchas poblaciones vieron con sorpresa que se convertían al Islam, pero grandes partes de la población se convertían, de la población del imperio. Y para los abasidas, para los omeyas, se empezó a convertir en un problema, porque dijeron, si la población se convierte más al Islam, ¿de dónde sacamos los impuestos? Que era el mayor fuente de recaudación, era el impuesto que pagaban los no convertidos. En ese tiempo los musulmanes además eran pocos, un 10% de la población. Menos que eso todavía eran los árabes. Pero ese pequeño porcentaje de la población pues se agitaba por todas partes. Como les dije, los árabes para dominar, ¿no?, fundaban colonias militares, ¿no? Y en estos sitios vivían con sus esposas, sus hijos, ahí también vivían los civiles, los funcionarios civiles, ¿no? Y no se mezclaban con la población local. No estaban bien vistos ni siquiera los matrimonios, o sea, matrimonios entre árabes y personas no árabes. Más o menos entre hombres y mujeres, pero era muy extraño. Pero lo que sí estaba terminantemente prohibido era mujer árabe como un hombre de otra etnia. Los árabes se habían expandido hacia lo que era el ex imperio persa, ¿no? Y el imperio persa era un imperio pues, que tenía una gran burocracia, ¿no? Es decir, era un imperio con un estado bien formado, ¿no?, de siglos de desarrollo. Entonces, estos funcionarios persas, ¿no?, empezaron a enseñarles a los árabes a cómo dirigir un estado, ¿no?, porque ya no tenían experiencia. Pero los árabes no permitían que los persas fueran funcionarios. Entonces, los árabes eran los que, por decirlo así, ocupaban los cargos, ganaban los sueldos. Y con el tiempo, los árabes empezaron a aprender lo que los persas hacían. Y se fue eliminando la diferencia cultural. Los árabes, por si acaso, no permitían en aquella época, háblele por favor, no permitían siquiera que los persas u otros pueblos cambiasen su vestimenta. Es decir, el que era persa, el que era bereber, el que era sirio, tenían que seguir vistiéndose como persa, bereber, sirio. O sea, para poder distinguirlos y identificarlos. No podían vestirse como árabes. Entonces, formaron una casta, ¿no?, dentro del imperio, una casta árabe. Y esto pues, se podría con toda legitimidad decir que iba totalmente en contra de las enseñanzas de la religión, ¿no?, porque el Islam era una unión de fieles, no una unión de fieles árabes, sino una unión de fieles del que se convirtiera, ¿no?, del que se
los árabes, sobre todo los omeyas, lo tomaban, ¿no?, como un punto de que los árabes habían dominado a los demás, ¿no?, y que por ese derecho de conquista tenían el derecho de dominar el Estado y a través del control de la religión recaudar dinero que ellos administraban y del cual solamente ellos disfrutaban, ¿no? El problema para los omeyas es que había mucha gente que estaba en contra de eso. En primer lugar, lógico, toda la población que era no musulmana, que tenía que pagar un impuesto. Después, los musulmanes que no eran árabes, que también tenían que pagar un impuesto porque no les permitían dejar de pagar. Después estaban los chiíes, ¿no? ¿Se acuerdan? De que los chiíes se habían masacrado, habían matado a la gente. Y por último estaban muchos musulmanes árabes suníes, ¿no?, que no estaban muy de acuerdo con los omeyas, ¿no?, sobre todo porque si bien no podrían no compartir la idea, ¿no?, de que necesariamente el califa tenía que ser alguien de la sangre de Ali, etc., sí, de todos modos a casi todos les había indignado, ¿no?, cómo lo habían matado tanto a Ali como a José, ¿no?, y que había sido un abuso, ¿no?, y lo veían pues como un crimen de parte de los omeyas, aunque no compartieran las ideas de los chiíes. Entonces, en buena cuenta, tenía muchas fuerzas en conjunto, ¿no? Aún así, tenían un fuerte apoyo dentro de los árabes porque manejaban el dinero de los impuestos que pagaban los que no eran musulmanes. Y también de los que eran musulmanes, pero no eran árabes, que seguían pagando. Y es así que se empiezan a hacer muchas rebeliones, sobre todo de los chiíes, ¿no? Se hacían rebeliones, también habían rebeliones de los yaziritas, ¿se acuerdan de los yaziritas, que eran más extremos, ¿no? Y en esa época estaba reinando el califa Marwán. Había un clan que era opuesto, o sea, era uno de los clanes de la Meca, pero era un clan opuesto al de los omeyas, que era el clan de los hashimitas. Los hashimitas o los hashimías o los hashimí eran así un clan como los omeyas, un clan de la Meca, pero siempre habían tenido problemas, ¿no? Y ahora pues los omeyas, que eran sus rivales, estaban en la cúspide de todo. Entonces les tenía un poco de cólera y empezaron a programar, ¿no?, una rebelión, ¿no? Pero fueron muy inteligentes, ¿no? O sea, decidieron que no iban a manifestar lo que iban a hacer hasta el último momento, ¿no? Porque se habían dado cuenta que muchas veces los chiíes, ¿no?, los otros, los que habían seguido ahí, pero se habían ido, cuando se sublevaban, pues iban muy de frente, ¿no? Decían, ya estos son nuestros objetivos, vamos a poner el poder a fulano, que es de la familia de Ali, ¿no?, y nos vamos a rebelar, vamos a matar al califa, entonces se levantaban. Y claro, los omeyas estaban listos, preparados, y los reprimían, ¿no? Y generalmente los terminaban derrotados. Entonces ajá, sí. ¿Cómo eras? Karajis. Se dieron cuenta que siempre se andaban sublevando y siempre perdían
siempre avisaban que se iban a sublevar, ¿no? Entonces los tenían marcados. Entonces ellos decidieron que hasta el último momento iban a guardar el secreto. En algún momento el patriarca, el imán de los hashimitas, un tal Ismael, recibió a uno que se llamaba Abu Muslim. Abu Muslim es un tipo interesante, porque su nombre, como vieron el día que vinieron los musulmanes, ¿no? Cuando quieren decir su nombre, ¿no? Es Mahoma, ¿no? Mahoma, Abutano, o sea, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, así van diciendo su descendencia, ¿no? Que va generalmente a ser el jefe o el fundador del clan, ¿no? Bueno, él era Abu Muslim, que quiere decir hijo del musulmán. No, esto no es hijo, Ibn es hijo, Abu es padre del musulmán. Es decir, no decía nada sobre de dónde venía, ¿no? De quién provenía, cuál era su familia. Solamente se declaraba como musulmán. El tipo es tan misterioso que hasta el día de hoy, aunque no se tiene dudas de su existencia, no se sabe mucho prácticamente de él. O sea, era un auténtico clandestino. Era un revolucionario así de intrigas, ¿no? Justamente se reunieron y lo convenció a Ismael. Él no era, al parecer, de la tribu de los abasidas. Entonces lo envía en misión secreta a este lugar de Joresem. Y en Joresem empieza a establecer una rebelión, ¿no? Pero lo hacía mediante células clandestinas, ¿no? Que se llamaban los hombres de negro, ¿no? Y lo hacía estableciendo células en las ciudades, en los campamentos, tanto entre la gente no musulmana como entre los musulmanes convertidos, pero que seguían pagando impuestos, como entre los musulmanes convertidos que también eran contrarios a los judíos. Pero él se vivía en la clandestinidad, ¿no? O sea, nadie sabía que él era el que movía todo el asunto. Y pues simplemente esperar. Hubo varias rebeliones de los chiitas, de los carajíes, de todo. Se rebelaban contra los unidos. Cuando las abasidas los vieron que estaban bien cargados con rebeliones por todo lado, ahí empezó la insurrección. O sea, la insurrección que ellos habían preparado. En un día todos se levantaron, ¿no? Sobre todo en el lugar de Joresem, ¿no? Y de pronto, de la nada, ¿no? Atacaron al gobernador de la zona y lo derrotaron, ¿no? Y se tomaron toda la posesión de todo ese territorio. Después avanzaron sobre Mesopotamia, derrotaron también a los ejércitos de los omeyas. De ahí pasaron a Siria, igualmente. Llevaban un estandarte negro. Eran la gente de negro con su estandarte negro. Y así fueron derrotando uno tras otro los ejércitos hasta que el califa Omeya fue totalmente derrotado, huyó al Cairo, en Egipto, y ahí fue capturado y muerto. Los abasidas habían convencido a mucha gente, pues no revelándoles exactamente qué iban a hacer en la rebelión, ¿no? Se ganaron a los chiíes diciendo que esperaban nombrar como califa a alguien de la sangre de Alí, ¿no? Alguien de la sangre del profeta. No fueron muy específicos aquí.
convencidos que eran chiitas, ¿me entienden? O sea, querían lo mismo que los chiitas, poner a alguien de la familia de Ali en el poder. A los sunnis les dijeron que esperaban que ese nuevo califa fuera alguien aceptado por toda la comunidad de fieles. Y así, ¿no? O sea, a todos los grupos les fueron diciendo algo, pero no muy específico. Adelante, abre la puerta. Pero cuando tomaron Siria, y uno de los que se subleva contra los omeyas y les entrega el ejército que apoyaba a los omeyas, era un chiita. Y este chiita les dice, bueno, ¿cómo es? Acá, cerca, hay un nieto de Ali, que puede ser el califa, entonces escójanlo de ahí. Pero en ese momento los abasidas dijeron, no, nuestro candidato es fulano. Lo que pasa es que el candidato de él era descendiente de un tío del Mahoma, que se llamaba Al-Abbas. Por eso viene Abbasí. O sea, era un tío y era un tío lejano, ¿no? Y los abasidas empezaron a cambiar las historias del Islam, haciendo ver que el tío Al-Abbas era uno de los personajes más importantes de la historia del Mahoma. O sea, empezaron a tergiversar la historia. ¿Se entiende? Y así lo nombran a este nuevo sultán, este nuevo califa. Y cuando ya triunfan, lo invitan a Abu Muslim. Y cuando Abu Muslim se aparece, lo condenan a muerte. Abu Muslim les dice, ustedes no hubieran llegado al poder si no fuera por mí, pero igual lo mataron. Persiguieron a todos los de la familia, a todos los del clan de los omeyas. Y después decretaron una amnistía. Entonces, todos los omeyas se reunieron para recibir la amnistía. Cuando estuvieron reunidos, los mataron. Unos 60 omeyas que quedaron. Uno de los omeyas sobrevivió, Abderramán. Se escapó con su criado y después de una serie de peripecias de estar escondido en el Cairo, ¿no? Refugiarse en Túnez, ¿no? Así, demoró 5 años en llegar a España. Y en España fundó el Califato de Córdoba. Era el único omeya sobreviviente. Toda la familia había desaparecido, salvo él. O sea, el único califato, digamos, descendiente de los omeyas, entre comillas legítimo, era el Califato de Córdoba, de España. Y en Medio Oriente quedó establecido el Califato de los Abasíes. ¿Por qué le llaman revolución? Porque, como les digo, los árabes se les había pasado mucho la mano, o sea, los omeyas, ¿no? Eran muy extremos. Incluso en esa zona de Foreza empezaron a reprimir a la población al punto que en determinado momento en la zona de lo
que era Irán, ¿no? Cuando ellos conquistan a los persas, ustedes saben que los persas eran zoroastrianos, ¿no? Empezaron a perseguir a los zoroastrianos, ¿no? O sea, ya no les importaba siquiera que pagaran el impuesto, ¿no? Sobre todo a los sacerdotes zoroastrianos. Prohibieron, en esa zona de Khorasan no se hablaba persa, se hablaba una lengua que se llamaba Khorasan, ¿no? O sea, no era el persa, se llamaba el Khorasan. Pues Khorasan desapareció. ¿La zona de Georgia? Afganistán, sí, toda la zona cercana al Cáucaso y que limita con los no, Cáucaso no, el Mar de Arán. Y hacia el norte está Rusia, ¿no? Sí. Los persiguieron, pero es básicamente la zona de Afganistán. Los persiguieron y mandaron a quemar todos los libros de los zoroastrianos, prohibieron su lengua, ¿no? Su literatura, todo. O sea, prácticamente el dominio total de la minoría sobre la mayoría del imperio. Cuando subieron al poder los abasidas, como les digo, pues, empezaron a cambiar la política, ¿no? Muchas veces se toma esta rebelión como una simple, digamos, lucha entre árabes y musulmanes árabes, ¿no? Y no árabes, ¿no? Pero la dinastía que sube al poder es una dinastía árabe. Es más, una dinastía tradicional de la Meca, ¿no? un clan tradicional de la Meca. En segundo lugar, los árabes continuaron manejando gran parte del gobierno, ¿no? Pero en otros aspectos empezó a diferenciarse. Por ejemplo, los califas, ¿no? Eran los sucesores de Mahoma, o sea, era un gobierno de básicamente el jefe de una comunidad religiosa sobre el Estado. Pero con los abasidas empieza a haber una separación entre el Estado y la religión. Se empieza además a formar una iglesia musulmana, empiezan a surgir los ulemas. Hasta ese tiempo no habían sacerdotes dentro del Islam, no habían imanes, no habían imanes, sí. Lo que no había eran personas que interpretaran el Corán o que lo estudiaran exclusivamente y dedicaran su vida a eso, ¿no? Y les hablaran a los fieles, ¿no? Y etcétera, etcétera. No existía. Con los abasidas empieza. El califa seguía siendo el príncipe de los creyentes, o sea, seguía siendo, como decirlo, la cabeza de la iglesia, del Islam, ¿no? O sea, el principal hermano, ¿no? el sucesor del hermano. Pero pronto, ¿no? Los mismos califas abasidas empezaron a tener otros que eran los verdaderos gobernantes, ¿no? Los sultanes, ¿no? Que eran los gobernantes civiles. Entonces se empieza a producir una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Podría repetir esa parte de diferencia entre el sultán y el califa? El sultán está a cargo de la parte del gobierno civil. Sí. Y el califa sigue siendo el sucesor de él, ¿no? Aparte del califa de Córdoba, el último califa, Al-Mutasim, fue el que mataron a los mongoles cuando tomaron Bagdad. Otra cosa es que además los abasidas fundaron esa ciudad, Bagdad, que como ustedes saben estaba hecha de una manera especial, era como las ruedas de un carro, ¿no? Era una ciudad circular. Y estaba fundada a orillas del Éufrates, ¿no? A diferencia de los omeyas que habían gobernado desde Siria, desde Damasco. Entonces, con esto marca también, ¿no? Que el Islam empieza a cambiar su órbita de poder, su centro de poder, ¿no? De estar muy pegado a la zona del Imperio Romano, del ex Imperio Romano, cerca a Bizancio,
a la zona del antiguo imperio iraní, o sea, se orientaliza. Entonces, muchos lo marcan como una reacción, ¿no?, de la población iraní, ¿no?, de la zona iraní, respecto a la conquista islámica, ¿no?, y una toma de poder, ¿no? Desde ahí en adelante, el centro del Islam va a estar en la zona de Levante, y ya no en Siria, la zona pegada a Jerusalén, a Turquía, etc. Entonces, es una revolución, ¿no? O sea, es un cambio sustancial, ¿no? No se eliminó a los árabes como clase social, ¿no? No se eliminó a los árabes como casta ni como grupo gobernante. Pero a partir de ese momento, el Islam se volvió una religión realmente universal. O sea, dejó de ser una religión solo de árabes, y prácticamente como la habían convertido los omeyas, en un negocio religioso, ¿no?, que se mantenían a través del cobro de impuestos a los no musulmanes, y se democratizó, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, todos los musulmanes eran iguales. Se empezó a aprobar los matrimonios mixtos. A raíz del cambio de la capital a Bagdad, el persa resurgió, ¿no? Es decir, los árabes cultos a partir de esa época mínimo sabían árabe y mínimo sabían persa, las dos lenguas. Y entonces hay un resurgir cultural, ¿no? Otra de las cosas por las cuales se recuerda mucho es precisamente por la manera en que se insurreccionaron. O sea, cómo lograron tomar el poder. Como les digo, ¿no?, era una cuestión muy clandestina, ¿no? Eran grupos acá, grupos allá que se convencían, se formaban células, ¿no? Se proyectaban asesinatos, ¿no? Se encriptaban las comunicaciones, ¿no? O sea, hicieron todo un trabajo de subversión del Estado, ¿no? Y estamos hablando del año 750, o sea, fue la primera rebelión, ¿no?, programada a propósito, ¿no?, pero un planeamiento mínimo, ¿no?, un planeamiento extremo, ¿no?, un planeamiento paso a paso, cómo iban a hacer, cómo iban a rebelarse, cuándo iban a rebelarse, etc. Cómo se organizaban los mandos y todo lo demás. En la zona de la península ibérica, dijo que el califato de Córdoba, previamente a eso ya existía una religión. Claro, era el mejoramiento del Imperio Romano, pero el cristianismo. Clandestinidad. Y fue la primera rebelión donde tenemos seguridad que hubo un servicio de propaganda. Es decir, por ejemplo, Abu Muslim escogió a 60 personas, y estas 60 personas se dispersaron por todo el Jorasán, ¿no?, hablando a favor de la rebelión, ¿no?, y en contra de los omeyas. ¿Sí? O sea, fue así como la Revolución Rusa, ¿no? O sea, un trabajo de saco, un trabajo clandestino, un trabajo muy bien organizado, ¿no? Así es, cosas, muchas cosas. Ya, lo que me preguntabas del califato de Córdoba, ya, ¿qué estaban antes ahí? Pues los godos, ¿no? Los godos que eran arrianos y después se convierten en católicos. Pero buena parte del tiempo fueron paganos. O sea, buena parte, fueron una de las últimas tribus que se convierte al cristianismo. Y muchos dicen que ese fue precisamente el problema, porque como ellos fueron de los últimos que se convirtieron, se aferraron a un cristianismo, pero de una manera muy fanática. O sea, se convirtieron en católicos, pero fanáticos.
Y como poco después de esta conversión y poco después de abrazar la fe católica de manera muy radical, llegan los musulmanes, ¿no? Y casi los expulsan, los conquistan del todo. Entonces, esa es la razón de que en el reino de España, ¿no? Los diversos reinos, ¿no? Castilla, León, Aragón, ¿no? En los diversos reinos, ¿no? Se viviera la religión, pero de una manera que no se veía, pues, no se vivía en Francia, en Inglaterra, ni en Alemania, ¿no? O sea, se vivía con mucho fanatismo, pero en extremo. Como les digo, los godos fueron los últimos en convertirse al cristianismo. Entonces, esa tardanza en convertirse los hizo ser muy fanáticos, ¿no? Y después pues, llegan los musulmanes y peor, ¿no? Porque tienen que enfrentarse todo el tiempo con una religión contraria. Y ese esplendor cultural que sucedía en Oriente, que está mencionando que cambia el centro del poder hacia más oriente. ¿Qué pasa desde el califato? ¿Ocurre ese esplendor? Sí, el califato de Córdoba es el más espléndido de los califatos en la zona de Occidente. Entonces, es el que. O sea, en Europa no había zona más civilizada que España, con el tiempo del esplendor del califato de Córdoba. O sea, era la zona más de mayor esplendor de toda España, el califato. O sea, vienen las nuevas técnicas de agricultura, ¿no? O sea, España es un país casi árido. Entonces los musulmanes del califato de Córdoba nos traen nuevas técnicas de irrigación, jardines, ¿no? Frutas, ¿no? O sea, todo lo que los españoles actuales, ¿no? O sea, bueno, los ancestros no hacían, porque les gusta sobrevivir, ¿no? Ellos en cambio hacen producir la tierra varias cosechas, ¿no? Hacen mezquitas impresionantes, ¿no? O sea, las ciudades muy bien planificadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Aprovechan los valles que existen. España es muy parecida al Perú, ¿no? O sea, montañas, valles, ¿no? Desierto. Entonces, las zonas agrícolas existen, pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Para sembrarlas, para aprovecharlas, etc. Eso logran ellos. Y aparte de un esplendor cultural, un gran esplendor cultural, porque al igual que en Bagdad, en ese mismo tiempo, ¿no? Los califas se peleaban, ¿no? Por decir pues, quién era el que tenía mejores sabios a su suelo, ¿no? Tenían mejores doctores de la fe, ¿no? Muchas veces no se contentaban con musulmanes, ¿no? Invitaban a cristianos, invitaban a judíos, ¿no? Hasta budistas, ¿no? Entonces los reunían y los hacían discutir, ¿no? Los hacían hablar, los hacían entrar en debates, ¿no? Y mantienen además lo que es el antiguo saber griego, ¿no? Avicena, Averroes, ¿no? Que después son las interpretaciones islámicas de Platón, Aristóteles, ¿no? Que llegan a través de los árabes a Europa. Entonces, los Córdoba y el califato de Bagdad son como los dos extremos de esplendor del Islam en esa época. Los dos son los dos extremos del esplendor. Y eso dura hasta el ingreso de los turcos, ¿no? Y posteriormente la llegada de los mongoles. Entonces, por eso, te repito, ¿no? Por eso es que se llama la revolución abasí, porque realmente marca un cambio muy importante dentro del Islam. Y nos saca además de cierta historia, porque por lo general Occidente como plantea que se producen las conquistas, que se produce la expansión del Islam. Entonces por lo general señalaba, ¿no? Que era esto, ¿no? Lo del impuesto, o sea, es decir, el Islam empezaba a crecer, ¿no? Llegaba a una zona, digamos al África, ¿no? Y les decía a los bereberes, bueno, si se convierten, ya no pagan. Si no se convierten, pues tienen que pagar.
Entonces las poblaciones se convertían, ¿no? Se convertían a la fuerza, digamos, para que no les cueste ser atacados. Se convertían. Pero sus hijos ya se abrazaban a la religión, pero fanáticamente, ¿no? Se volvían fanáticos, y de ahí entonces ellos formaban los nuevos ejércitos del Islam, ¿no? O sea, a los ejércitos árabes que los habían conquistado, ahora sumamos los ejércitos bereberes, ¿no? De musulmanes de segunda generación recién convertidos, y con ellos, por ejemplo, podías avanzar sobre España o sobre cualquier parte del mundo porque tenías esa fuerza de la nueva religión, el fanatismo, etc. Toda esta historia demuestra que eso es absolutamente falso. O sea, durante un siglo aproximado, ¿no? Las conquistas árabes fueron conquistas típicas, o sea, conquistas de un pueblo sobre otro. O sea, los árabes conquistaban otros pueblos y nadie se les unía, ¿no? ¿Se entiende? O sea, los mismos árabes además rechazaban la unión, ¿no? O sea, los árabes consideraban que eran lo máximo, o sea, formaban una casta de conquistadores, todos los demás estaban por debajo, pese incluso a lo que les decía su propia religión, ¿no? Que eran hermanos, ¿no? En la fe. Continuaban exigiendo el pago de los impuestos incluso a poblaciones que ya se habían convertido en musulmanes. No les aceptaban, por más que se hubieran convertido, no pagaban, tenían que seguir pagando, ¿no? Encima les hicieron una serie de problemas, ¿no? O sea, divisiones, ¿no? Ataques a su cultura, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sacaron la fuerza para conquistar los diversos pueblos? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto nos demuestra, ¿no? que las conquistas tienen que ver con estar en el momento justo, ¿no? En el lugar apropiado y atacar lo que es el corazón, ¿no? del imperio. Porque va a caer. No interesa que tengas demasiada fuerza. El hecho es que el imperio casi como que se pudre por como que está listo que le des un golpecito y se va a caer. No importa si ese golpe viene de alguien que es muy fuerte, muy poderoso, tecnológicamente muy avanzado, o si es un grupito de locos, ¿no? Que hasta ayer nomás pastaba cabras y eso era todo lo que sabían hacer. ¿Me entienden? Sí. Bueno, eso me parece importante porque la mayor parte de veces siempre tratamos de ver de que la caída de un imperio se debe, ¿no? a la presión, ¿no? a la fuerza, de una fuerza mucho más poderosa que va sobre ese imperio y lo hace caer. ¿no? Y como vemos, ¿no? muchas veces los imperios son gigantes pero con pies de barro. ¿no? O sea, basta una pequeña presión, pero en el momento justo, ¿no? en el lugar justo para que caiga. Como por ejemplo cuando los árabes hacen caer a los persas, ¿no? o cuando hacen caer a los bizantinos y los expulsan de Siria, de Egipto, ¿no? y de Turquía. ¿no? Había problemas, ¿no? Se sabe que había problemas internos en el imperio bizantino, ¿no? los turcos, los sirios, etc. Posiblemente esas poblaciones no pelearon, ¿no? a favor de los bizantinos, ¿no? con el entusiasmo que debían, porque tenían problemas con su propia capital, es decir, no se llevaban bien, ¿no? estaban con problemas de religión, ¿no? unos eran monofisistas, en Bizancio eran católicos, pero al final eso no importó. ¿no? O sea, al final los árabes continuaron imponiendo un sistema también de exclusión que los hacía pagar un impuesto que los bizantinos no les hacían pagar, ¿no? y a pesar de ello no pudieron oponerse a los árabes. Tal vez el tema no es que no podían, sino que no, o sea, no es que no querían, sino que no podían. ¿Se entiende? Es decir, ¿cómo conquistas algo? Es como cuando ustedes han visto el estado de ISIS, ¿sí? Me hace acordar la pregunta de idiota que decía, ¿se acuerdan del estado de ISIS? ¿no? ¿Sí? Pero cuando ISIS entra en
5. Ya. No es para gran cosa, ¿no? O sea, no son tanques, ¿no? Luego se apodera de tanques, ¿no? Se apodera de tanques, de vehículos blindados, etc. Pero en un inicio son camionetas, ¿no? O sea, son beduinos, ¿no? Avanzando a gran velocidad por regiones extensísimas de desierto y cayendo acá y allá sobre ciudades que no los esperan, ¿no? Y aunque no son demasiado poderosos, y aunque son grupitos que, o sea, nominalmente frente al ejército iraquí, ¿no? Que son de bandos de varios cientos de miles de personas, que además ha sido entrenado por los norteamericanos y la OTAN durante mucho tiempo de ocupación, ¿no? Que además se han enfrentado ya, ¿no? En guerras civiles, combates contra los kurdos, los chiíes, etc. Aunque teóricamente, ¿no? Están muy preparados y deberían poder, con este grupo, estas bandas de fanáticos, no pueden hacer nada, ¿no? Y caen, ¿no? Caen. Y de un momento a otro se apoderan de arsenales, se apoderan de tanques M1 y salen de acá, de allá, ¿no? Entran a Siria y nadie puede con ellos, ¿no? Ni los norteamericanos, ¿no? Ni los franceses, ni los iraquíes, ni los sirios, ¿no? En determinado momento ni los rusos, ¿sí? Y como les vuelvo a decir, no tienen gran cosa, ¿no? O sea, son locos, sí saben usar armas, pero son locos en pequeños grupitos que están por acá y por allá en camionetas y nadie los puede agarrar, ¿no? Si supieras dónde estuviera, por supuesto, los estados más poderosos tienen aviación, tienen helicópteros, podrían llegar donde ellos, bombardearlos y desaparecerlos, pero el hecho es que no los encuentran, ¿no? Y mientras no los encuentran, ellos aprovechan su número, su rapidez, pero sobre todo aprovechan el caos que hay en el Estado, ¿no? El Estado, o sea, son como abejas picando, ¿no? Y el Estado no sabe qué hacer, y el Estado además es inútil, es ineficiente, tiene otros problemas que arrastra, que le impiden reaccionar con rapidez frente a la amenaza que enfrenta, ¿no? ¿Qué enseñanza podemos sacar de eso? Eso podemos aplicarlo, por ejemplo, a América y la conquista. No es que necesariamente haya habido una gran superioridad tecnológica de parte de los españoles, ¿no? Tampoco es que tuvieran, ¿no?, una gran superioridad cultural, ¿no?, ni que fueran demasiados. Precisamente el punto es que no fueron demasiados. Llegaron, ¿no?, y engañando y diciendo, no diciendo exactamente lo que iban a hacer, no manifestando exactamente qué pensaban hacer después, ¿no?, a qué venían, metiéndose entre las guerras que había internas, ¿no?, aliándose, ¿no?, con un pueblo, con otro, juntándose, tampoco diciéndole a nadie qué era lo que iban a hacer exactamente. Llegan en el momento justo, ¿no?, aplican la fuerza en el punto exacto y los imperios caen. ¿Se comprende? Generalmente se dice, ¿no?, o sea, ¿cómo es posible que 200 españoles, ¿no?, con pocos caballos y unos cuantos perros llegaron e hicieron caer un imperio de millones? No debería ser una pregunta, porque, o sea, es normal. O sea, los imperios suelen caer así. Pequeñas bandas que se van infiltrando, que están por ahí, que te atacan justo cuando estás con problemas internos, cuando no sabes cómo reaccionar, y te atacan por acá, te atacan por allá. Te podrían destruir, sí te podrían destruir, pero el tema es que no se presenta la ocasión. No saben dónde estás, ¿no? No pueden tenerte en el momento en que son poderosos, y ya cuando el imperio está caído, así, ya cuando trata de reaccionar, ya es muy tarde, ya ha caído. ¿Se comprende? ¿Sí? No necesitas una gran distancia tecnológica para eso. No necesitas tener armas muy superiores. No necesitas grandes números de personas. Es más, ser pocos
es una ventaja. Y puedes hacer caer cualquier imperio, solo dándole un tincanazo, y se cae todo. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿sí? No necesitas explicarte, ir a explicaciones demasiado complejas. No deberíamos buscarlas, no tendría por qué haber eso. Solamente si buscamos en la historia cómo se han caído los imperios, siempre veríamos el mismo patrón, ¿no? Pequeños ataques, pequeños grupos, que incluso ya estaban ya desde antes ahí, ¿no? Solo que nadie se encargaba de ellos, nadie los veía como amenazas, ¿no? Pequeños... Claro, sí. ¿Qué dijo Que la respuesta en la historia comparada, o si se pudiera hacer historia comparada, sería bastante sencilla. Pero, profe, y las guerrillas latinoamericanas no intentaron eso, o sea, porque también eran pequeños grupos, ¿no? Claro. Fueron que intentaban derrotar al imperio norteamericano, precisamente. Es que al imperio no lo estabas atacando directamente, ¿no? O sea, pero yo te respondería, Vietnam no lo derrotó, ¿sí? No. Pero es que tú no buscas hacer lo que era el imperio, porque ahí te hubieras tenido que tener guerrillas en el mismo Estados Unidos, ¿no? O grupos pequeños en el mismo Estados Unidos. No era el caso. Pero el tema de guerrilla, pues, no funciona cuando, digamos, pues, empiezas demasiado abajo también. Porque las guerrillas de Nicaragua, El Salvador, etc., empezaron desde abajo, ¿no? O sea, formando pequeños grupos, sin armas sofisticadas, ¿no? Sin preparación militar, ¿no? O sea, matando y aprendiendo, literalmente. No eran como estos grupos, ¿no? Porque estos grupos sí eran grupos preparados. Pero tienes, o sea, mira por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sale un punto, ¿no? Un punto interesante. ¿Qué hubiera pasado si los españoles no hubieran tenido preparación militar? O sea, si no hubieran sido grupos ya preparados, entrenados en lo que ellos llamaban guasabaras, ¿no? Que eran los combates contra indígenas, ¿no? Eran combates cortos, no batallas, ¿no? Sino combates pequeños, cortos, ¿no? Pero esto ya lo habían hecho en el Caribe, ¿no? Ya lo habían hecho en Mesoamérica, o sea, ya tenían una experiencia de hacer esto. O sea, no eran aficionados a la guerra, ¿no? Ya tenían una experiencia de hacer esto. Que es lo mismo que pasaba con los árabes, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté? ¿No? O sea, los árabes no eran grupos, ejércitos poderosos, no eran un imperio, no eran un estado, cuando se animaron a lanzarse contra los bizantinos y contra los persas. Pero todos tenían experiencia militar, que habían adquirido en la guerra entre tribus, ¿no? Que era una guerra de incursión, una guerra que si te agarro te mato, ¿no? Pero golpeo y me voy, ¿no? Ataco y fugo, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de guerra. Como los indígenas norteamericanos peleaban, igualito. O sea, es un tipo de guerra que te prepara para la guerra en serio, ¿no? Pero no es una guerra muy en serio, no es una guerra chica, una guerra de incursiones, de fuerzas especiales, digamos, de comandos. ISIS estaba muy bien entrenados, ¿no? Tenían grupos que venían incluso muchos de Europa, ¿no? Que después eran llevados a campamentos en Afganistán o posiblemente en Arabia Saudita y eran entrenados exhaustivamente en el manejo de todo tipo de armas. Porque eso sí, o sea, donde ellos llegaban y encontraban un arsenal, sabían manejarlo, ¿no? Fuese armas sofisticadas o fuese armas anticuadas, sabían manejarlo. Y estaban bien preparados. Entonces, puedes ahí, por ejemplo, encontrar un patrón, ¿no? O sea, eso está muy bien, o sea, tienes razón. O sea, posiblemente es eso, que estos
o sea, muy de gente que ya ha tenido experiencia en guerra, ¿no? Y que por lo tanto la gente, por alguna razón, los considera más peligrosos de lo que realmente son. Como los vikingos. Los mongoles. No tanto, eso ya vamos a ver. Pero los vikingos eran 4 gatos. Los vikingos eran 4 gatos por mi curso. Llegaban a una marca, 3, eran 100, 1000, 2000. Los estados contra los que combatían podían reunir ejércitos muchísimo más grandes, pero nunca lo lograban reunir hasta que estos desgraciados ya habían entrado, habían saqueado, habían matado, cogían botín y se largaban. Y los tenían así, paniqueados, ¿cierto? Hasta que en cierto momento, hasta ellos se daban cuenta que el ejército que venía en su contra podía ser más fuerte, podía ser más grande, podía tener caballería, que muchas veces ellos no la tenían, y otros tipos de armas, pero igual ellos tenían una oportunidad porque les tenían miedo. O sea, las incursiones, ¿no?, causan pánico, ¿no?, y bajan la moral. Por ejemplo, Sendero. Cuando empezó, era exactamente lo que hacían. Atacaba por todos lados, ¿no? Grupitos chiquitos, ¿no? Pero era hasta absurdo, ¿no? O sea, como cuentan en algunos libros, ¿no? Algunos no tenían ni armas, ¿no? O sea, leí una vez que en una incursión, ¿no? O sea, uno de ellos llevaba un chilguete de esos de carnaval, pero estaba ácido en la cara. Pero no tenían armas. No tenían armas, ¿no? Solo tenían su fanatismo, pero mira, no estaban preparados. Pero atacaban por aquí y por allá. ¿Y qué causó? Que el ejército reaccionara como un gigante adormilado, ¿no? No sé si han visto esa película de exacto, ¿no? Ese gigante que lo matan, que no sé qué película es, creo que es el. ¿Cómo se llama? Lo que come la. El brejol, claro, de los. sí, el brejol y sale. El árbol que lo siembra, Lo siembra y el árbol y crece hasta arriba. Claro, y al gigante, ¿no?, le meten unas abejas adentro, se despierta, ¿no?, y está así hasta que se cae por el vuelo. Ya, igualito reaccionaba. No tenían ni idea de lo que hacían, ¿no? Hasta masacraban a la gente, no entraban, tú eres comunista, ya tienes un libro de mamá, mátelo, ¿no? Así, de esa manera estúpida reaccionaban. Y eso es, ¿se entiende? Se entiende la idea, o sea, con pequeños grupos, y los senderistas nunca estuvieron preparados, o sea, nunca estuvieron entrenados militarmente, salvo en la zona de Guayabas y en breve tiempo. Pero todos los demás no, eran gente absolutamente improvisada. Pero el hecho de picar, o sea, el hecho de atacar por acá, por allá, por allá, por allá, y que nadie supiera dónde estaban, nadie entendía quiénes eran, ¿qué logró? Pánico. Pánico en la sociedad. los coches bombas. Ah, Los coches bombas. oh, Tenían miedo, uno salía a la calle porque en cualquier momento ¡pum! Volaba. sí, es cierto. Decían Pero yo una vez estuve en Puno cuando estaba en el 84, 83 y escuchaba sacar rato, ¿no? ¡Bum! Pero eran bombitas. O sea, no habían podido matar a nadie, ¿sí? Pero el mero hecho de que estuvieran por acá y por allá y apagón de luz, y el hecho de que estuvieras con la luz apagada y de repente escuchabas pum acá, pum allá, pum acá, pum allá. O sea, cualquiera lo sea, ¿no? O sea, si estás ¿qué pasaba? O sea, te pone, ¿no? Paniqueas. Exacto. No sabes cómo reaccionar. No entiendes la amenaza, no comprendes lo que está pasando. Pero lo único que dominas los acontecimientos, entonces te empiezas a sentir derrotado. ¿Se entiende? Eso pasaba bastante. Entonces yo pienso que ese es un punto que, por ejemplo, no sé, si a alguno de ustedes le gusta, podría estudiar, investigar, ¿no? Porque es algo que pasa, ¿no? O sea, es algo real. Porque generalmente tratamos de ver las causas, ¿no?, en cuestiones culturales,
que si los españoles consiguieron aliados, que si todos se sublevaban contra los incas, ¿no? Absurdos en el fondo, o sea, no son respuestas adecuadas al problema. Esta inversión que se hace de la frase de Clausewitz, que la política es una, no, que la guerra política es una extensión de la política. Que la guerra es una extensión de la política, claro. Y que actualmente, o sea, como que se ha invertido eso, ¿no? Ya no es al revés, ¿no? Que La política es una extensión de la guerra. Pero ahí pone el énfasis en, creo que en la cultura, no sé si es posible hablar de una guerra en el sentido de guerra cultural, de ese tipo. Claro, o sea, cuando empezó este tema entre Estados Unidos y Irak, por ejemplo, se hablaba del choque del mundo, el choque de las culturas, ¿no? Se hablaba pues de que había una cultura occidental que era democrática, libre, etc. Y vivía en un mundo, ¿no?, donde dominaba, pero tenía en su frente estos señores musulmanes, por ejemplo, ¿no?, que eran unos locos, fanáticos, ¿no?, que, dicho sea de paso, por ejemplo, a los rusos ahora se les trata así. Leí no lo leí, pero sí dijo en esto que un video que decía los rusos, ¿por qué los rusos siempre, no? O sea, como no la destrucción? Y eso es permaneció. Porque justamente, ¿no?, como estamos viendo, todo el tema del imperio, ¿no?, al menos, o sea, es un clan, ¿no?, de los clanes que dominaban una ciudad chiquitita, ¿no? Y esto se fue aumentando, fue creciendo, fue creciendo. Pero estamos hablando de ese tipo de organización. Entonces, como les repetía, hasta el día de hoy eso funciona. Muchos de estos chicos que estaban en Inglaterra, hoy en día, o muchos de ellos, empezaron a ir al Estado Islámico. Los captaron por internet, ¿no? Y se decidían un día y se iban a marchar, se iban a Arabia Saudita, iban a centros de entrenamiento, y ahí salieron. Es el supuesto Estado que reacciona. ISIS en primer lugar es un califato. Pero ellos se dominan el Estado Islámico. Y está dirigido por un califa. Pero, o sea, recoge una narrativa, o sea, histórica de que ellos sí son herederos de estos. Ellos quieren regresar el antiguo Estado, o sea, hacer un Estado desde la zona de Pakistán hasta la zona de España. O sea, volver al Islam a su máximo extensión. Bajo una dirección religiosa. En la cultura árabe hay principios elementales de esto que hay en el occidental, ¿no? La libertad, la democracia, la tolerancia. No. O son solamente. La democracia sí, pero más o menos, ¿no? Porque no te olvides que eran tribus. O sea, en las tribus hay cierta idea de democracia, porque muchas veces las decisiones se toman así. Como les estaba contando, ¿no? O sea, cierta vez se cuenta que el profeta, cuando justo los estaban por atacar en la Meca, perdón, los mequenses los estaban por atacar en Medina. Recuerda que les conté que hizo un foso alrededor de la ciudad, ¿no?, para combatirla, pero en determinado momento dijo no, o sea, no nos va a alcanzar las fuerzas, nos van a derrotar. Entonces Mahoma les dijo a todos, o sea, ¿qué tal si nos vamos? O sea, dejemos nuestras cosas, nos salimos de acá, nos vamos para Siria, esperamos un tiempo y regresamos. Entonces uno de ellos le dijo, tú eso lo dices como mensajero, yo te he dicho a la que lo diga. No, le dijo, eso lo digo como, no lo digo como profeta, lo digo como hombre. Entonces le dijo, no te metas, le dijo, porque acá, o sea, nosotros somos de esta ciudad y la vamos a defender, ¿no? O sea, mientras Dios no nos diga lo contrario, acá nos quedamos. Entonces, como en toda tribu, son demócratas, ¿no? O sea, son
pero a la vez mi respeto va bajando conforme va saliendo de mi familia, ¿no es cierto? ¿Me dejan tratar? ¿Sí? Te puedo respetar por otras leyes, por leyes del desierto, por ejemplo, si eres un huésped, ¿no? Si eres un huésped, te voy a proteger, ¿no? Incluso con mi vida. ¿Ustedes vieron esa película? Pareja. Buen libro. No, ese es de los 50, no, ese es de los 80 más o menos. Esto es Doom. Ah. Doom, en Doom no hay una referencia al desierto. No, no, esa es una. Pero les recomiendo ver Tuareg, es una película de acción muy ochentera. Tuareg. Trata precisamente de eso, ¿no? O sea, un hombre llega a la tienda de un Tuareg, ¿no? Huyendo a huir de sus captores, y él le dice, él lo acoge, le da de comer, le da su agua, y desde ese momento está en la obligación de protegerlo. Después resulta que este hombre era el presidente del país, o sea, era el presidente electo del país, pero le habían dado un golpe de Estado. Lo habían encarcelado, había huido y había terminado en la tienda del hombre, ¿no? Entonces, vienen, lo capturan y se lo llevan. Entonces él tiene que ir a rescatarlo, ¿no? Y cuando lo buscan, le capturan a toda su familia. Entonces, ¿lo ha visto? No, Los empieza empieza a buscar, thriller. los empieza a matar a todos los que han capturado a su familia. Bueno, hasta ahí. Un thriller, ¿no? He visto un thriller de él, un thriller. Sí, algo así. Sí. Fue una película muy popular en los 80 porque no era, ¿cómo se llama? Bueno, pues no eran los protagonistas de siempre, ¿no? Pero era de acción. Con la novela